El hombre que miraba al horizonte. Hace más de 500 años vivía en Génova un joven llamado Cristóbal. No era rico, no era noble. Pero tenía algo más fuerte que el oro o los títulos, una obsesión. Desde pequeño pasaba horas mirando el mar. Soñaba con tierras lejanas, con mapas sin terminar, con islas que nadie conocía. Mientras otros niños jugaban, él escuchaba a los marineros contar historias sobre monstruos marinos, tormentas gigantes y tesoros escondidos más allá del fin del mundo. Con el tiempo, Cristóbal se convirtió en navegante. Trabajó en barcos, aprendió a leer mapas, a leer el cielo y las estrellas. Pero no le bastaba. Él quería más. Quería llegar a Asia por el oeste, navegando directamente por el océano Atlántico. Eso es una locura, le decían todos. Si navegas hacia el oeste, caerás del borde del mundo. Pero Colón no creía en esos cuentos. Había leído a antiguos sabios, había hecho cálculos, había hablado con marineros experimentados. Estaba convencido, la tierra era redonda. Y si era así, entonces debía ser posible llegar a Asia por el otro lado. El problema era otro. Nadie quería financiar su viaje. Primero fue a Portugal, lo escucharon y se rieron. Luego fue a Italia, lo ignoraron. Fue a Inglaterra, nada, Francia tampoco. Durante años Cristóbal Colón fue de corte en corte, de ciudad en ciudad, pidiendo apoyo, explicando su idea, defendiendo su plan. Pero nadie creía en él. Nadie, hasta que llegó a Castilla. El hombre que miraba al horizonte. Человек, который смотрел на горизонт, El hombre que miraba al horizonte. Hace más de 500 años vivía en Génova un joven llamado Cristóbal. более 500 лет назад в Генуе жил юноша по имени Христофор. Hace más de 500 años vivía en Génova un joven llamado Cristóbal. No era rico, no era noble. Он не был ни богатым, ни знатным, No era rico, no era noble, Pero tenía algo más fuerte que el oro o los títulos, una obsesión. но у него было то, что сильнее золота и знатности — навязчивая идея. pero tenía algo más fuerte que el oro o los títulos, una obsesión. Desde pequeño pasaba horas mirando el mar. С детства он подолгу смотрел на море. Desde pequeño pasaba horas mirando el mar. Soñaba con tierras lejanas, con mapas sin terminar, con islas que nadie conocía. Ему снились дальние земли, незаконченные карты, острова, о которых никто не знал. Soñaba con tierras lejanas, con mapas sin terminar, con islas que nadie conocía. Mientras otros niños jugaban, él escuchaba a los marineros contar historias Пока другие дети играли, он слушал рассказы моряков Mientras otros niños jugaban, él escuchaba a los marineros contar historias sobre monstruos marinos, tormentas gigantes y tesoros escondidos más allá del fin del mundo. о морских чудовищах, гигантских штормах и сокровищах за краем света. sobre monstruos marinos, tormentas gigantes y tesoros escondidos más allá del fin del mundo. Con el tiempo, Cristóbal se convirtió en navegante. Со временем Кристобаль стал мореходом. Con el tiempo, Cristóbal se convirtió en navegante. Trabajó en barcos, aprendió a leer mapas, a leer el cielo y las estrellas. Он работал на кораблях, учился читать карты, небо и звезды. Trabajó en barcos, aprendió a leer mapas, a leer el cielo y las estrellas. Pero no le bastaba. Él quería más. Но ему этого было мало. Он хотел большего. Pero no le bastaba. Él quería más.
Quería llegar a Asia por el oeste, navegando directamente por el Océano Atlántico. Он хотел достичь Азии, плывя на запад, прямо через Атлантический океан. Quería llegar a Asia por el oeste, navegando directamente por el Océano Atlántico. Eso es una locura, le decían todos. Si navegas hacia el oeste, caerás del borde del mundo. «Это безумие», — говорили ему. «Если поплывешь на запад, упадешь с края земли». Eso es una locura, le decían todos. Si navegas hacia el oeste, caerás del borde del mundo. Pero Colón no creía en esos cuentos. Но Колумб не верил в эти сказки. Pero Colón no creía en esos cuentos. Había leído a antiguos sabios, había hecho cálculos, había hablado con marineros experimentados. Он читал древних ученых, делал расчеты, советовался с опытными моряками. Había leído a antiguos sabios, había hecho cálculos, había hablado con marineros experimentados. Estaba convencido, la tierra era redonda. Он был уверен, земля круглая. Estaba convencido, la tierra era redonda. Y si era así, entonces debía ser posible llegar a Asia por el otro lado. А если так, то до Азии можно добраться с другой стороны. Y si era así, entonces debía ser posible llegar a Asia por el otro lado. El problema era otro. Nadie quería financiar su viaje. Проблема была в другом. Никто не хотел финансировать его путешествие. El problema era otro. Nadie quería financiar su viaje. Primero fue a Portugal. Lo escucharon y se rieron. Сначала он поехал в Португалию. Его выслушали и рассмеялись. Primero fue a Portugal. Lo escucharon y se rieron. Luego fue a Italia. Lo ignoraron. Потом в Италию. Его проигнорировали. Luego fue a Italia. Lo ignoraron. Fue a Inglaterra. Nada. Francia tampoco. В Англию да, безрезультатно. Во Францию то же самое. Fue a Inglaterra. Nada. Francia. Tampoco. Durante años Cristóbal Colón fue de corte en corte, de ciudad en ciudad. Годами Колумб ходил от королевского двора к королевскому двору, от города к городу. Durante años, Cristóbal Colón fue de corte en corte, de ciudad en ciudad, Pidiendo apoyo, explicando su idea, defendiendo su plan. Прося помощи, объясняя свою идею, отстаивая свой план. pidiendo apoyo, explicando su idea, defendiendo su plan. Pero nadie creía en él. Но никто ему не верил. Pero nadie creía en él. Nadie, hasta que llegó a Castilla. Никто, пока он не прибыл в Кастилию. Nadie, hasta que llegó a Castilla. La reina que escuchó lo imposible. Cristóbal Colón llegó a Castilla con poco más que sus mapas, sus ideas, y una fe que no se rompía. Estaba cansado, sin dinero y con la esperanza casi perdida. Pero había oído hablar de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Habían unificado sus reinos y tenían una visión grande para España. Así que decidió intentarlo una vez más. Después de muchos intentos, logró hablar con personas cercanas a la reina Isabel. Presentó su proyecto. Quiero llegar a las Indias por el oeste. No es una locura. Sé lo que hago. Solo necesito 3 barcos. Los consejeros escucharon y dijeron lo mismo que todos los demás. Demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiado incierto. Le dijeron que no. Pero justo cuando Colón estaba a punto de rendirse, ocurrió algo inesperado. La reina Isabel pidió conocerlo personalmente. Cuando se vieron por primera vez, Colón habló con pasión. No mostró dudas. Habló del mar,
de la ruta, de lo que traería para el reino. Oro, especias, gloria. La reina lo miró con atención, silencio, y luego una frase que cambió la historia. «Déjenme pensarlo». Pasaron semanas. Algunos en la corte decían que era un loco. Otros decían que, si tenía razón, España podría volverse la nación más poderosa del mundo. Finalmente, en 1492, después de años de negativas y humillaciones, los reyes católicos dijeron que sí. Aceptaron su propuesta y firmaron un acuerdo, las capitulaciones de Santa Fe. Le darían 3 barcos y hombres. Y si encontraba nuevas tierras, Colón sería el almirante y tendría poder sobre ellas. Por fin, el soñador tenía su oportunidad. La reina, que escuchó lo imposible, Королева, которая услышала невозможное, La reina, que escuchó lo imposible, Cristóbal Colón, llegó a Castilla con poco más que sus mapas, sus ideas. Христофор Колумб прибыл в Кастилию почти ни с чем, только с картами, идеями. Cristóbal Colón llegó a Castilla con poco más que sus mapas, sus ideas Y una fe que no se rompía. И непоколебимой верой. y una fe que no se rompía. Estaba cansado, sin dinero y con la esperanza casi perdida. Он был уставшим, без денег и почти без надежды. Estaba cansado, sin dinero y con la esperanza casi perdida. Pero había oído hablar de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Но он слышал о католических королях, Изабелле Кастильской и Фернандо Арагонском. Pero había oído hablar de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Habían unificado sus reinos y tenían una visión grande para España. Они объединили свои королевства и мечтали о великом будущем для Испании. Habían unificado sus reinos y tenían una visión grande para España. Así que decidió intentarlo una vez más. И он решил попытаться еще раз. Así que decidió intentarlo una vez más. Después de muchos intentos, logró hablar con personas cercanas a la reina Isabel. После многочисленных попыток ему удалось поговорить с приближенными королевы Изабеллы. Después de muchos intentos, logró hablar con personas cercanas a la reina Isabel. Presentó su proyecto. Он представил свой план. Presentó su proyecto. Quiero llegar a las Indias por el oeste. No es una locura. Sé lo que hago. Solo necesito 3 barcos. Я хочу достичь Индии с запада. Это не безумие. Я знаю, что делаю. Мне нужно всего 3 корабля. Quiero llegar a las Indias por el oeste. No es una locura. Sé lo que hago. Solo necesito 3 barcos. Los consejeros escucharon y dijeron lo mismo que todos los demás. Советники выслушали и сказали то же, что и все до них. Los consejeros escucharon y dijeron lo mismo que todos los demás. Demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiado incierto. Слишком дорого, слишком рискованно, слишком неопределенно. Demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiado incierto. Le dijeron que no. Ему отказали. Le dijeron que no. Pero justo cuando Colón estaba a punto de rendirse, ocurrió algo inesperado. Но как раз в тот момент, когда Колумб уже почти сдался, произошло неожиданное. Pero justo cuando Colón estaba a punto de rendirse, ocurrió algo inesperado. La reina Isabel pidió conocerlo personalmente. Королева Изабелла захотела увидеться с ним лично. La reina Isabel pidió conocerlo personalmente. Cuando se vieron por primera vez, Colón habló con pasión.
Когда они впервые встретились, Колумб говорил с жаром. Cuando se vieron por primera vez, Colón habló con pasión. No mostró dudas. Habló del mar, de la ruta, de lo que traería para el reino. Oro, especias, gloria. Он не колебался. Он говорил о море, о маршруте, о том, что это принесет королевству. Золото, специи, славу. No mostró dudas. Habló del mar, de la ruta, de lo que traería para el reino. Oro, especias, gloria. La reina lo miró con atención. Silencio. Y luego una frase que cambió la historia. Королева внимательно его слушала. Молчание. А потом произнесла фразу, изменившую историю. La reina lo miró con atención. Silencio. Y luego una frase que cambió la historia. Déjenme pensarlo. Позвольте мне подумать. Déjenme pensarlo. Pasaron semanas. Algunos en la corte decían que era un loco. Прошли недели. Некоторые при дворе называли его безумцем. Pasaron semanas. Algunos en la corte decían que era un loco. Otros decían que, si tenía razón, España podría volverse la nación más poderosa del mundo. Другие же говорили, если он прав, Испания станет самой могущественной страной мира. Otros decían que, si tenía razón, España podría volverse la nación más poderosa del mundo. Finalmente, en 1492, después de años de negativas y humillaciones, Наконец, в 1492 году, после многих лет отказов и унижений, Finalmente, en 1492, después de años de negativas y humillaciones, los reyes católicos dijeron que sí. католические короли согласились. los reyes católicos dijeron que sí. Aceptaron su propuesta y firmaron un acuerdo. Las capitulaciones de Santa Fe. Они приняли его предложение и подписали соглашение. Соглашение Санта-Фе. Aceptaron su propuesta y firmaron un acuerdo. Las capitulaciones de Santa Fe. Le darían 3 barcos y hombres. Ему выделили 3 корабля и команду. Le darían 3 barcos y hombres. Y si encontraba nuevas tierras, Colón sería el almirante y tendría poder sobre ellas. А если он откроет новые земли, станет адмиралом и получит власть над ними. Y si encontraba nuevas tierras, Colón sería el almirante y tendría poder sobre ellas. Por fin, el soñador tenía su oportunidad. Мечтатель, наконец, получил свой шанс. Por fin, el soñador tenía su oportunidad. El mar sin fin. El 3 de agosto de 1492, al amanecer. 3 barcos zarparon del puerto de Palos de la Frontera, la Niña, la Pinta y la Santa María. A bordo de ellos iban Cristóbal Colón y unos 90 hombres. La mayoría no eran aventureros ni exploradores, sino marineros comunes, muchos con miedo. Porque más allá del horizonte no había certezas. Nadie sabía qué les esperaba. Los primeros días fueron tranquilos. El viento soplaba bien, el mar estaba calmo. Pero al pasar las Islas Canarias y adentrarse en el océano abierto, el ambiente empezó a cambiar. Día tras día, nada en el horizonte, solo agua, agua infinita. El cielo y el mar se volvían uno. Los hombres empezaron a impacientarse, murmuraban, dudaban. Algunos querían regresar. ¿Y si Colón se equivocaba? Decían. ¿Y si solo hay océano hasta el fin del mundo? Pero Colón no mostraba miedo. Cada mañana miraba el cielo, observaba las aves, leía el color del agua. Estaba convencido de que estaban cerca. Pasaron las semanas. A veces no había viento y los barcos quedaban parados.
Otras veces el mar se agitaba y parecía tragarlos. El miedo crecía. Incluso hubo un momento en que la tripulación pensó en rebelarse. Pero Colón logró calmar los ánimos. Les prometió que si en pocos días no encontraban tierra, regresarían. Y entonces, una rama flotando en el agua, un ave diferente, una señal. La noche del 11 de octubre, la tensión era total. Colón no dormía, nadie dormía. Y justo antes del amanecer, se oyó un grito. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! El mar sin fin. Море без конца. El mar sin fin. El 3 de agosto de 1492, al amanecer. 3 августа 1492 года на рассвете El 3 de agosto de 1492, al amanecer. 3 barcos zarparon del puerto de Palos de la Frontera: la Niña, la Pinta y la Santa María. 3 корабля отплыли из порта Палос де ла Фронтера: Нинья, Пинта и Санта-Мария. 3 barcos zarparon del puerto de Palos de la Frontera: la Niña, la Pinta y la Santa María. A bordo de ellos iban Cristóbal Colón y unos 90 hombres. На борту были Христофор Колумб и около 90 человек. A bordo de ellos iban Cristóbal Colón y unos 90 hombres. La mayoría no eran aventureros ni exploradores, sino marineros comunes, muchos con miedo. Большинство были не искателями приключений, а обычными моряками, и многие из них боялись. La mayoría no eran aventureros ni exploradores, sino marineros comunes, muchos con miedo. Porque más allá del horizonte no había certezas. Потому что за горизонтом не было никаких гарантий. Porque más allá del horizonte no había certezas. Nadie sabía qué les esperaba. Никто не знал, что их ждет. Nadie sabía qué les esperaba. Los primeros días fueron tranquilos. Первые дни прошли спокойно. Los primeros días fueron tranquilos. El viento soplaba bien, el mar estaba calmo. Ветер был благоприятный, море тихое. El viento soplaba bien, el mar estaba calmo. Pero al pasar las Islas Canarias y adentrarse en el océano abierto, el ambiente empezó a cambiar. Но, пройдя Канарские острова и углубившись в открытый океан, атмосфера начала меняться. Pero al pasar las Islas Canarias y adentrarse en el océano abierto, el ambiente empezó a cambiar. Día tras día, nada en el horizonte, solo agua, agua infinita. День за днем ничего на горизонте, только вода, бескрайняя вода. Día tras día, nada en el horizonte, solo agua, agua infinita. El cielo y el mar se volvían uno. Небо и море сливались воедино. El cielo y el mar se volvían uno. Los hombres empezaron a impacientarse, murmuraban, dudaban. Люди начали нервничать, шептались, сомневались. Los hombres empezaron a impacientarse, murmuraban, dudaban. Algunos querían regresar. Некоторые хотели вернуться назад. Algunos querían regresar. ¿Y si Colón se equivocaba? Decían. ¿Y si solo hay océano hasta el fin del mundo? «А если Колумб ошибался, — говорили они, — а если до самого края света только океан?» ¿Y si Colón se equivocaba? Decían. ¿Y si solo hay océano hasta el fin del mundo? Pero Colón no mostraba miedo. Но Колумб не показывал страха. Pero Colón no mostraba miedo.
Cada mañana miraba el cielo, observaba las aves, leía el color del agua. Каждое утро он смотрел в небо, наблюдал за птицами, по цвету воды определял путь. Cada mañana miraba el cielo, observaba las aves, leía el color del agua. Estaba convencido de que estaban cerca. Он был уверен, что они близко. Estaba convencido de que estaban cerca. Pasaron las semanas. Прошли недели. Pasaron las semanas. A veces no había viento y los barcos quedaban parados. Иногда не было ветра, и корабли стояли на месте. A veces no había viento y los barcos quedaban parados. Otras veces el mar se agitaba y parecía tragarlos. В другие дни море бушевало, будто готовое их поглотить. Otras veces el mar se agitaba y parecía tragarlos. El miedo crecía. Страх рос. El miedo crecía. Incluso hubo un momento en que la tripulación pensó en rebelarse. Наступил момент, когда команда задумалась о мятеже. Incluso hubo un momento en que la tripulación pensó en rebelarse. Pero Colón logró calmar los ánimos. Но Колумбу удалось успокоить моряков. Pero Colón logró calmar los ánimos. Les prometió que si en pocos días no encontraban tierra, regresarían. Он пообещал, если за несколько дней они не найдут сушу, вернутся. Les prometió que si en pocos días no encontraban tierra, regresarían. Y entonces, una rama flotando en el agua, un ave diferente, una señal. И вдруг ветка в воде, непривычная птица, знак. Y entonces, una rama flotando en el agua, un ave diferente, una señal. La noche del 11 de octubre, la tensión era total. Ночью 11 октября напряжение было на пределе. La noche del 11 de octubre, la tensión era total. Colón no dormía, nadie dormía. Колумб не спал. Никто не спал. Colón no dormía. Nadie dormía. Y justo antes del amanecer, se oyó un grito. И как раз перед рассветом раздался крик. Y justo antes del amanecer, se oyó un grito. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Земля! Земля на горизонте! ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! El Nuevo Mundo. La mañana del 12 de octubre de 1492, Colón y sus hombres vieron tierra firme por primera vez en más de 2 meses. Era una isla tropical, cubierta de árboles verdes, con playas blancas y aguas transparentes. Un paraíso. Colón descendió primero. Se arrodilló en la arena, besó el suelo y agradeció a Dios. Luego levantó la bandera de Castilla. Pensaba que había llegado a Asia, cerca de la India o China. Por eso llamó a los habitantes indios. No sabía que estaba en un continente que Europa no conocía. Los nativos los miraban con curiosidad, sin miedo. Eran pacíficos, de piel cobriza, casi desnudos. Intercambiaron regalos. Los europeos ofrecieron cuentas de colores, espejos, telas. Los nativos dieron frutas, animales, objetos de oro. Colón quedó fascinado. Escribió en su diario que esas tierras eran ricas, fértiles, llenas de posibilidades. Pero también pensó en otra cosa, el oro. Durante las semanas siguientes, exploraron otras islas. Cuba, la Española, hoy Haití y República Dominicana. Tomaron nota de todo. Hicieron mapas. Hablaron con los jefes locales. Algunos hombres se quedaron allí y construyeron un pequeño fuerte. Finalmente, en enero de 1493,
Colón emprendió el viaje de regreso a España. Había cumplido su promesa, había cruzado el océano y había vuelto vivo. Cuando llegó a la corte, fue recibido como un héroe. Mostró oro, animales exóticos, plantas nuevas. Nadie podía creerlo. A partir de ese momento, la historia del mundo cambió para siempre. El Nuevo Mundo. Новый мир. El Nuevo Mundo. La mañana del 12 de octubre de 1492, Утром 12 октября 1492 года La mañana del 12 de octubre de 1492, Colón y sus hombres vieron tierra firme por primera vez en más de 2 meses. Колумб и его люди впервые за более чем 2 месяца увидели сушу. Colón y sus hombres vieron tierra firme por primera vez en más de 2 meses. Era una isla tropical, cubierta de árboles verdes, con playas blancas y aguas transparentes. Это был тропический остров, покрытый зелеными деревьями, с белыми пляжами и прозрачной водой. Era una isla tropical, cubierta de árboles verdes, con playas blancas y aguas transparentes. Un paraíso. Настоящий рай. Un paraíso. Colón descendió primero. Колумб сошел на берег первым. Colón descendió primero. Se arrodilló en la arena, besó el suelo y agradeció a Dios. Он встал на колени, поцеловал землю и поблагодарил Бога. Se arrodilló en la arena, besó el suelo y agradeció a Dios. Luego levantó la bandera de Castilla. Затем он поднял флаг Кастилии. Luego levantó la bandera de Castilla. Pensaba que había llegado a Asia, cerca de la India o China. Он думал, что добрался до Азии, рядом с Индией или Китаем. Pensaba que había llegado a Asia, cerca de la India o China. Por eso llamó a los habitantes indios. Поэтому он назвал местных жителей индейцами. Por eso llamó a los habitantes indios. No sabía que estaba en un continente que Europa no conocía. Он не знал, что находится на континенте, о котором Европа не имела представления. No sabía que estaba en un continente que Europa no conocía. Los nativos los miraban con curiosidad, sin miedo. Местные смотрели на них с любопытством, без страха. Los nativos los miraban con curiosidad, sin miedo. Eran pacíficos, de piel cobriza, casi desnudos. Они были мирными, с медного цвета кожи, почти нагие. Eran pacíficos, de piel cobriza, casi desnudos. Intercambiaron regalos. Они обменялись подарками. Intercambiaron regalos. Los europeos ofrecieron cuentas de colores, espejos, telas. Европейцы дали цветные бусины, зеркальца, ткани. Los europeos ofrecieron cuentas de colores, espejos, telas. Los nativos dieron frutas, animales, objetos de oro. Местные подарили фрукты, животных, золотые украшения. Los nativos dieron frutas, animales, objetos de oro. Colón quedó fascinado. Колумб был очарован. Colón quedó fascinado. Escribió en su diario que esas tierras eran ricas, fértiles, llenas de posibilidades. В своем дневнике он написал, что эти земли богаты, плодородны и полны возможностей. Escribió en su diario que esas tierras eran ricas, fértiles, llenas de posibilidades. Pero también pensó en otra cosa, el oro. Но он подумал еще об одном, о золоте. Pero también pensó en otra cosa,
el oro. Durante las semanas siguientes, exploraron otras islas. В следующие недели они исследовали другие острова. Durante las semanas siguientes exploraron otras islas. Cuba, La Española, hoy Haití y República Dominicana. Кубу, Эспаньолу, сегодня Гаити и Доминиканская республика, Cuba, La Española, hoy Haití y República Dominicana. Tomaron nota de todo. они все записывали. Tomaron nota de todo. Hicieron mapas. Чертали карты. Hicieron mapas. Hablaron con los jefes locales. Общались с местными вождями. Hablaron con los jefes locales. Algunos hombres se quedaron allí y construyeron un pequeño fuerte. Несколько человек остались там и построили маленький форт. Algunos hombres se quedaron allí y construyeron un pequeño fuerte. Finalmente, en enero de 1493, Наконец, в январе 1493 года Finalmente, en enero de 1493, Colón emprendió el viaje de regreso a España. Колумб отправился в обратный путь в Испанию. Colón emprendió el viaje de regreso a España. Había cumplido su promesa. Había cruzado el océano y había vuelto vivo. Он сдержал обещание, пересек океан и вернулся живым. Había cumplido su promesa. Había cruzado el océano y había vuelto vivo. Cuando llegó a la corte, fue recibido como un héroe. Когда он прибыл ко двору, его встретили как героя. Cuando llegó a la corte, fue recibido como un héroe. Mostró oro, animales exóticos, plantas nuevas. Он показал золото, экзотических животных и неизвестные растения. Mostró oro, animales exóticos, plantas nuevas. Nadie podía creerlo. Никто не мог в это поверить. Nadie podía creerlo. A partir de ese momento, la historia del mundo cambió para siempre. С этого момента история мира изменилась навсегда. A partir de ese momento, la historia del mundo cambió para siempre. El hombre que miraba al horizonte. Hace más de 500 años vivía en Génova un joven llamado Cristóbal. No era rico, no era noble, pero tenía algo más fuerte que el oro o los títulos: una obsesión. Desde pequeño pasaba horas mirando el mar. Soñaba con tierras lejanas, con mapas sin terminar, con islas que nadie conocía. Mientras otros niños jugaban, él escuchaba a los marineros contar historias sobre monstruos marinos, tormentas gigantes y tesoros escondidos más allá del fin del mundo. Con el tiempo, Cristóbal se convirtió en navegante. Trabajó en barcos, aprendió a leer mapas, a leer el cielo y las estrellas. Pero no le bastaba. Él quería más. Quería llegar a Asia por el oeste, navegando directamente por el océano Atlántico. «Eso es una locura», le decían todos. «Si navegas hacia el oeste, caerás del borde del mundo». Pero Colón no creía en esos cuentos. Había leído a antiguos sabios, había hecho cálculos, había hablado con marineros experimentados. Estaba convencido. La Tierra era redonda. Y si era así, entonces debía ser posible llegar a Asia por el otro lado. El problema era otro. Nadie quería financiar su viaje. Primero fue a Portugal. Lo escucharon y se rieron. Luego fue a Italia. Lo ignoraron.
Fue a Inglaterra, nada. Francia, tampoco. Durante años, Cristóbal Colón fue de corte en corte, de ciudad en ciudad, pidiendo apoyo, explicando su idea, defendiendo su plan. Pero nadie creía en él. Nadie, hasta que llegó a Castilla. La reina, que escuchó lo imposible, Cristóbal Colón llegó a Castilla con poco más que sus mapas, sus ideas y una fe que no se rompía. Estaba cansado, sin dinero y con la esperanza casi perdida. Pero había oído hablar de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Habían unificado sus reinos y tenían una visión grande para España. Así que decidió intentarlo una vez más. Después de muchos intentos, logró hablar con personas cercanas a la reina Isabel. Presentó su proyecto. Quiero llegar a las Indias por el oeste. No es una locura, sé lo que hago. Solo necesito 3 barcos. Los consejeros escucharon y dijeron lo mismo que todos los demás. Demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiado incierto. Le dijeron que no. Pero justo cuando Colón estaba a punto de rendirse, ocurrió algo inesperado. La reina Isabel pidió conocerlo personalmente. Cuando se vieron por primera vez, Colón habló con pasión. No mostró dudas. Habló del mar, de la ruta, de lo que traería para el reino. Oro, especias, gloria. La reina lo miró con atención. Silencio. Y luego una frase que cambió la historia. Déjenme pensarlo. Pasaron semanas. Algunos en la corte decían que era un loco. Otros decían que, si tenía razón, España podría volverse la nación más poderosa del mundo. Finalmente, en 1492, después de años de negativas y humillaciones, los reyes católicos dijeron que sí. Aceptaron su propuesta y firmaron un acuerdo, las capitulaciones de Santa Fe. Le darían 3 barcos y hombres. Y si encontraba nuevas tierras, Colón sería el almirante y tendría poder sobre ellas. Por fin, el soñador tenía su oportunidad. El mar sin fin. El 3 de agosto de 1492, al amanecer, 3 barcos zarparon del puerto de Palos de la Frontera, la Niña, la Pinta y la Santa María. A bordo de ellos iban Cristóbal Colón y unos 90 hombres. La mayoría no eran aventureros ni exploradores, sino marineros comunes, muchos con miedo. Porque más allá del horizonte no había certezas. Nadie sabía qué les esperaba. Los primeros días fueron tranquilos. El viento soplaba bien, el mar estaba calmo. Pero al pasar las Islas Canarias y adentrarse en el océano abierto, el ambiente empezó a cambiar. Día tras día, nada en el horizonte, solo agua, agua infinita. El cielo y el mar se volvían uno. Los hombres empezaron a impacientarse, murmuraban, dudaban. Algunos querían regresar. ¿Y si Colón se equivocaba?, decían. ¿Y si solo hay océano hasta el fin del mundo? Pero Colón no mostraba miedo. Cada mañana miraba el cielo, observaba las aves, leía el color del agua. Estaba convencido de que estaban cerca. Pasaron las semanas. A veces no había viento y los barcos quedaban parados. Otras veces el mar se agitaba y parecía tragarlos. El miedo crecía. Incluso hubo un momento en que la tripulación pensó en rebelarse. Pero Colón logró calmar los ánimos. Les prometió que si en pocos días no encontraban tierra, regresarían. Y entonces, una rama flotando en el agua, un ave diferente, una señal.
La noche del 11 de octubre, la tensión era total. Colón no dormía. Nadie dormía. Y justo antes del amanecer, se oyó un grito. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! El Nuevo Mundo. La mañana del 12 de octubre de 1492, Colón y sus hombres vieron tierra firme por primera vez en más de 2 meses. Era una isla tropical, cubierta de árboles verdes, con playas blancas y aguas transparentes. Un paraíso. Colón descendió primero. Se arrodilló en la arena, besó el suelo y agradeció a Dios. Luego levantó la bandera de Castilla. Pensaba que había llegado a Asia, cerca de la India o China. Por eso llamó a los habitantes indios. No sabía que estaba en un continente que Europa no conocía. Los nativos los miraban con curiosidad, sin miedo. Eran pacíficos, de piel cobriza, casi desnudos. Intercambiaron regalos. Los europeos ofrecieron cuentas de colores, espejos, telas. Los nativos dieron frutas, animales, objetos de oro. Colón quedó fascinado. Escribió en su diario que esas tierras eran ricas, fértiles, llenas de posibilidades. Pero también pensó en otra cosa, el oro. Durante las semanas siguientes exploraron otras islas. Cuba, la Española, hoy Haití y República Dominicana. Tomaron nota de todo. Hicieron mapas. Hablaron con los jefes locales. Algunos hombres se quedaron allí y construyeron un pequeño fuerte. Finalmente, en enero de 1493, Colón emprendió el viaje de regreso a España. Había cumplido su promesa. Había cruzado el océano y había vuelto vivo. Cuando llegó a la corte, fue recibido como un héroe. Mostró oro, animales exóticos, plantas nuevas. Nadie podía creerlo. A partir de ese momento, la historia del mundo cambió para siempre.